COVID vuelve a ser una angustia para el mundo. Muy buenas tardes. Alerta mundial por el COVID, una crisis anunciada de la que hemos hablado día por día en nuestros programas. Mire usted lo que está ocurriendo ahora con la aparición de una nueva cepa, de una variante del COVID-19 que provoca terror en estos momentos en Europa y consecuentemente preocupación entre nosotros. Vamos a poner la noticia porque es muy interesante que podamos ir comenzando nuestro programa con esto que vamos a analizar con Guillermo Docena, inmunólogo muy importante naturalmente, y que nos va a permitir a todos los integrantes de esta mesa conocer en detalle qué puede haber detrás de esta noticia. Alerta por la alta cantidad de mutaciones de la nueva variante NU. El virólogo molecular Humberto Debat brindó detalles de la cepa. Las regiones del mundo no inmunizadas son reservorios donde el virus se sigue replicando con la posibilidad de mutar. ¿Cuál es la única defensa para todo esto? Vacunarse, vacunarse y vacunarse contra todos los enemigos. Tanta tontería, tanta idiotez que hay en el mundo entero, porque este es un problema en el cual la Argentina no tiene la delantera. Mire usted, y esto casi que tendría que provocarnos alguna satisfacción, porque aquí solamente el 20% de las personas, por diferentes motivos, no se han vacunado todavía. Pero en el resto del mundo tenemos lugares como Alemania, que lo tiene todo, donde no pudieron superar el 70%, 60 y algo de vacunación. Todos esos países se sienten en peligro y en Bélgica ya tenemos un primer inconveniente. Le voy a pedir en dos palabras un primer comentario al inmunólogo, al doctor Guillermo Docena, que nos acompaña sobre esta cepa. Bienvenido, doctor, gracias. Sí, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué nos dice? Cada vez que aparece una nueva cepa hay que estar alertas, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Lo mismo pasó con Mu cuando se generó en Colombia y después se calmó, desapareció. Pero esta parece ser un poquito distinta. Recordemos que en Sudáfrica, cuando se generó el año pasado la beta o la variante sudafricana, fue justamente la variante que más logró resistir la inmunidad generada por las vacunas. Así que seamos cautos, esto todavía no quiere decir que sea una variante que escape a las vacunas, pero lo primero que llama la atención es el alto poder de transmisión. Tenemos información, comentarios muy importantes de Estefanía Pozzo sobre el tema de los pasajes. Y vamos a tener algo de enorme trascendencia jurídico-política con el doctor Darío Villarroel. Eso será en instantes, pero permítanme avanzar un poco más con esta angustia que vuelve a provocar el COVID-19. Porque lo que pasa allá perfectamente puede rebotar acá y esto tiene que marcar una precaución muy importante. La Argentina está con buen mecanismo de defensa porque hay una vacunación extraordinaria, pero no siempre esto puede ser suficiente. Ahí lo tenemos al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, implorando poco menos que cerremos el tema de vacunación en el sentido de vacunarlos a todos, tener en abril a toda la población vacunada cuando efectivamente podamos estar otra vez en peligro. La Organización Mundial de la Salud está también con enorme angustia. Vamos a escuchar a su presidente Tedros. Where a handful of nations have taken the lion's share is morally indefensible and an ineffective public health strategy against a respiratory virus that's mutating quickly and becoming increasingly effective at moving from human to human. Variants are currently winning the race against vaccines because of inequitable vaccine production and distribution, which also threatens the global economic recovery. It didn't have to be this way, and it doesn't have to be this way going forward. From a moral, epidemiological, or economic point of view, now is the time for the world to come together to tackle this pandemic collectively. No tiene que ser así, pero puede ser así en el futuro es hoy. Y tenía razón. Esto lo decía hace un mes el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Mire usted lo que dijo también, no hace demasiado tiempo, el presidente de México. Ahí está López Obrador, hablando del fracaso de COVAX. Por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres,
apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Un doloroso y rotundo fracaso. Palabras que no se pueden refutar, no hay manera, porque efectivamente ha sido un gran fracaso. La entrega de las vacunas ha tenido tantos, pero tantos defectos. Mire lo que pasa con África. Le doy un dato y lo compartimos en la información. En África, solamente 1 de cada 4 sanitarios está vacunado. Así no se puede. No hay manera. Ahí lo tiene. Solo 1 de cada 4 trabajadores sanitarios de África está totalmente vacunado. ¿Qué me dice, doctor Docena? Sí, esto es bastante llamativo lo que pasó con COVAX, porque justamente COVAX se creó para evitar lo que pasó en 2009 con la pandemia de influenza, donde muchos países recibieron la vacuna 1 año y medio después que se había producido la pandemia. Entonces justamente COVAX se forma a partir de varios países y la OMS para evitar lo que había pasado en 2009, o sea, hace 10 años, y se volvió a repetir lo mismo. Entonces yo creo que es cierto, como dice el presidente, es un fracaso rotundo de COVAX, y ahora los países más poderosos y productores de vacunas están sufriendo. La tercera dosis la tienen que dar porque no han dado primera dosis como corresponde. Le quiero mostrar un mapa que me parece es elocuente para tener dimensión de lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa. Allí va a quedar muy claro cómo están presentando el problema y por qué nos llegan noticias de una altísima preocupación. En Alemania, 74.000 contagios, 375 muertes hoy, es decir, ayer, datos del día de hoy. Sigamos placa por placa. En los Países Bajos, 22.000 contagios, 60 muertes. Avancemos en cada uno de los países. En el Reino Unido, 46.000 contagios, 147 muertes. Ahora vamos a Italia, 13.771 muertes. ¿Algún otro país? Sí, en Grecia, 6.500 contagios, 81 muertes. Y la crisis anunciada llega también a Ucrania, 17.000, 18.000 contagios, 665 muertes. Esto se veía venir, doctor, me parece. Sí, si uno analiza el porcentaje de la población vacunada, sí. Pero pensábamos que a esta altura iba a estar resuelto, sobre todo en estos países que son productores de vacunas. Entonces lo que están marcando estas variantes es la gran diferencia entre el vacunado y el no vacunado. El que está vacunado se va a enfermar, se va a contagiar, va a transmitir, pero no va a tener una enfermedad severa. Entonces eso debería ser algo suficiente para convencer a más del 30% de la población no vacunada que tiene que recibir la vacuna. No entendemos por qué eso no ocurre. Hace un tiempo hubo una discusión, o por lo menos el intento de una discusión alrededor de las patentes. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Se frenó? ¿No se empantanó? Yo creo que las patentes no es la solución. La solución es la producción. O sea, hay que aumentar la producción. No quién es el dueño de la patente, porque yo creo que no va a funcionar en esto liberar las patentes. No cualquier país puede producir estas vacunas. Fíjense, bueno, Argentina tiene condiciones para producir y no depende de la patente. O sea, hay un titular, hay un dueño de la patente y podemos producir las vacunas de AstraZeneca o de Gamaleya. No creo que esa sea la limitante. La limitante es geopolítica. ¿Qué pasa con esta nueva variante africana? Bueno, esta nueva variante... ¿Es tan peligrosa? Y no sabemos todavía. O sea, cada vez que aparece una variante... ¿Cuánto tardamos en saber? Lo primero que uno sabe es el poder de transmisión, de infección. Entonces eso es lo que llama la atención y por lo menos de entrada se la define como una variante de interés, porque enseguida invade la población donde se genera y a las pocas semanas invade otros países. Ahí pasa a ser una variante de riesgo. Y después lo que hay que ver es si esa variante, además de tener un mayor poder de transmisión, produce enfermedad más severa. Con Delta tuvimos suerte, lo único que tiene es mayor transmisión, no produce enfermedad más severa. Mirá las prevenciones que se están tomando con África. Hay 17 países europeos que no quieren permitir los vuelos, el intercambio con África. Hay quienes discuten esto, pero han puesto mucho énfasis en impedir los vuelos. Ya 17 países no quieren tener alternancia con África.
Ahí está, el alerta COVID en Europa. Los integrantes de la Unión Europea prohibirán los vuelos con salida o destino al sur de África. Esto involucra nada menos que a Sudáfrica. También Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namibia, Mozambique y Zimbabue. Se van a aplicar durante 14 días, tratando de ver qué es lo que pasa. Sí, exactamente. Lo que hay que hacer ahora es bloquear, sellar. Pero es probable que esta variante ya esté distribuida. Doctor, no se nos vaya sin decir algo que le importa a usted decir que no le supimos preguntar sobre este tema. Las preguntas perfectas. Con este tema todavía estamos en una situación, digamos, de precaución. No generemos angustia, alertas en el mundo. Como les dije recién, la variante Mu se generó de la misma manera y ahora ya no se habla, se contuvo. En esta no sabemos. Lo que es llamativo con esta variante es que en Sudáfrica no había muchos casos por día, había menos de 1000. Y lo que se sabe es que esta variante se generó en personas que son inmunodeprimidas, es decir, que tenían un COVID prolongado. El mismo virus muta dentro de la misma persona. Por eso es tan importante controlar a la gente que se infecta y tiene síntomas durante mucho tiempo. Que no tengan el virus en su cuerpo diseminado, porque eso puede generar estas situaciones. La de Sudáfrica se generó exactamente igual. Qué amable, doctor. Muchas gracias. Un placer. Pero hay ya inconvenientes en el mundo desde el punto de vista económico. Es decir, ante este flagelo, esta posibilidad de que reaparezca el COVID con gran potencia, ¿qué pasa con los mercados? Bueno, si algo no es el dinero, es sonso. Y entonces, ¿qué sucede? Estefanía Pozzo. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Sabemos, ¿no? Dice el dicho, es el músculo más sensible. Bueno, podemos debatirlo, pero sabemos que los mercados financieros reaccionan rápido frente a cualquier situación. Y hoy, miremos el índice que miremos, todos tuvieron una baja bastante importante. De hecho, el principal índice de la bolsa de Wall Street, que es el Dow Jones, bajó 2,5 puntos, 2,5%. La verdad es que es una baja muy importante para ese índice. En el caso de la Argentina, el Merval, 5,4% fue la caída global de las acciones argentinas. Voy a hacer un viaje cortito aquí al lado, pero vamos a hablar de los viajes con Estefanía y les vamos a explicar, y también mucho en la columna. Hemos trabajado con Anabela Sánchez, con Julián Capazo, incansablemente, de verdad. Bueno, tiene que ser así, estamos a su servicio, para entender el tema de los pasajes y poder refutar, además, toda la campaña que inmediatamente están haciendo a nombre de la libertad, como si hubiera una relación con ese tema. Verá usted en este programa, pero particularmente concentrado en la columna, qué es lo que sucede. Y ahora sí, yo te veo insistente como nunca con el teléfono. ¿Estás esperando alguna información, Darío? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un día caliente porque puede salir una información muy importante que seguro será tapa mañana de todos los diarios, incluido Clarín. Pero bueno, estamos esperando. ¿Ya fue tapa hoy? Sí, pero no con un resultado, sino con un apriete. Es otra historia. Vamos a esperar. Aparentemente hay una reunión de un tribunal oral que hoy puede definir algo muy importante respecto de causas que tuvieron una historia muy larga en la Argentina y donde estuvo acusada, perseguida, inhibida, nada más ni nada menos que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el derrotero de su familia, de su hija, los viajes a Cuba y todo eso. En un ratito puede haber novedades porque vence un plazo, el martes, pero aparentemente hoy habría una novedad con este caso que lleva varios años y que tiene como jueces de primera instancia, recuérdelo, Julián Ercolini y Claudio Bonadío. Ellos dos fueron la yunta que hizo que esta causa llegue a juicio oral y público y que no sabemos todavía si se va a hacer o no se va a hacer. Peor no se consigue que los nombres mencionados. ¿Y qué sucedió con D'Alessio? Curi no quiere escuchar nada, Curi es una pared insalvable para D'Alessio, o realmente D'Alessio no tenía mucho para decir y había anunciado cosas o dado a entender cosas que después no pudo ratificar. Un dato, Víctor Hugo, ya Juan Curi hace 2 años le hizo lugar a un arrepentimiento de Marcelo D'Alessio, que era mucho menor que este. Después el juez Alejo Ramos Padilla lo rechazó.
Ahora vino con más carpetas, con más información, vino desde la cárcel de Ezeiza a Dolores. Primer dato, el acusado y preso viene desde Ezeiza a Dolores. Usted me dice, ¿lo tuvo al frente al fiscal? No, el fiscal estuvo vía Zoom. ¿Me entiende el dato? Él vino de la cárcel de Ezeiza a Dolores, estuvieron ahí, para que él le hable, para que le diga no. Estuvieron de forma virtual, a una cuadra de distancia. Primer dato. Segundo, cuentan que ayer llegó tarde, cansado y enojado. Y le hizo saber a sus compañeros de celda, este fiscal no me dio bola. ¿Cómo fue que dijo tu amigo el doctor Ubeira sobre el fiscal Curi? Ubeira me dijo, mira, por más que le lleve una foto donde esté el presidente de la Nación, ex Mauricio Macri, aportando algo en el tema de la AFI, el fiscal le va a decir, no, eso no interesa. Esta es la historia de que hay un fiscal, Juan Curi, que no trabaja para la verdad, no trabaja para la sociedad. Trabajó para que Marcelo D'Alessio ayer no pudiera explayarse. Ojalá podamos hablar con él, lo estamos gestionando, pero está muy enojado. Repito, llegó a la celda ayer y le gritó a sus compañeros, este fiscal me trató mal, no me dejó hablar, ni siquiera dejó que le muestre las pruebas. Un dato, él hizo referencia a alguien y el fiscal le contestó, no, pero esta persona no está en la causa. Claro, no está porque nadie la nombró. Si la nombra un arrepentido, entre comillas... ¿La es por la persona o por la mujer? La mujer. Entonces, a partir de ese momento, 2 horas de exposición, 1 hora y media de cuarto intermedio, y al rato le dijo no al lugar a su pedido de ser imputado colaborador. Un dato, Víctor Hugo, solo lo puede definir el fiscal, no es apelable, con lo cual no hay una instancia. Y yo me acordé que cuando quien está imputado en esta causa y procesado, Carlos Stornelli, en la causa de la fotocopia de los cuadernos, detenía y llevaba a los empresarios, solo con una frase, Cristina estaba al frente de todo esto, Carlos Stornelli los tenía de arrepentido. ¿Por qué Juan Curi necesita mucho más que Carlos Stornelli cuando lo que se investiga acá si hay un arrepentido o no que puede aportar datos? Un dato sobre el caso Lucas, que es importante también, Darío. Lo habíamos adelantado, piden la detención de 6 policías de brigadas que trabajaban en la zona. Son los que llegaron inmediatamente al hecho. Algunos de ellos deben ser los policías a los cuales recurrieron los chicos. Exactamente, acusados del delito de encubrimiento, porque armaron una coartada para defender a sus compañeros, lo pidió la Fiscalía y un dato fuerte, la querella ha pedido la reconstrucción del hecho en el mismo lugar, con los mismos autos, con los mismos participantes, los 3 policías, para ver si de ahí se sacan datos contundentes para resolver la situación procesal de los detenidos que vence la semana que viene. Me da mucho gusto presentarles a Alexis Sepsic para hablar de River. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. El gusto de estar acá con ustedes. Estaba revisando algunos números. River se consagró campeón ayer. Faltan todavía 3 fechas para que termine este campeonato. Para muchos era la piedrita en el zapato que tenía el ciclo Gallardo, tener una liga local. Pero me parece que ni hay cuestionamientos, además de lo abultada de la victoria de ayer. Es el equipo que más puntos tiene, por supuesto, pero es además el que más ganó, el que menos perdió, el que más goles hizo, el que menos goles recibió y el que tiene al goleador del campeonato con 17. Incuestionable. Todo bien hizo. La última vez que perdió fue en agosto, fecha 6. Otra realidad, ni siquiera se podía ir a la cancha. Este River me parece que dejó muy claro que está un escalón por arriba de los demás y terminó consagrándose ayer en un Monumental repleto de gente. ¿Cuáles son los méritos indiscutibles de este River? Lo colectivo, Gallardo por sobre todo para la construcción colectiva, el hambre de un plantel que siempre buscó algo más. Te sonará, Víctor Hugo, el nombre de Matías Suárez. Era una pieza fundamental hasta hace 3 meses. Ni se habló de él. Como una estructura, como un proyecto, 7 años lleva Gallardo en River, porque no es que River le explota la billetera y tiene figuras de todos los colores, se ha tenido que apoyar en jugadores del club y una muestra clara es la de Julián Álvarez. Y así todo terminó imponiéndose holgadamente. Quedan 9 puntos por jugarse y River ya tomó 12 de distancia. Quiero decir, aquí no hay tanto capitalismo que marque la diferencia, sino que ha habido un buen trabajo de club.
Exactamente, sí, hay planteles que me parece, no sé si a nivel presupuestario, pero que sí tienen otras figuras con otra trayectoria, con otro recorrido. River se ha quedado sin jugadores a lo largo de este ciclo Gallardo y sin embargo siempre se reinventó y terminó apostando, por ejemplo, a Brian Romero, un jugador cotizado pero del mercado local, y después se apoyó en Álvarez, se apoyó en varios jugadores y termina teniendo un ingeniero que hoy pasa a ser la gran incógnita. ¿Se quedará o se irá Marcelo Gallardo? A ver. Yo estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy ante una posición en la cual mi vínculo está terminando. O sea, yo le he dado todo a este club hasta hoy. Creo que es la primera vez, más allá de algún momento que he pasado de zozobra, de ver, viste, si analizar, si seguir o no, porque demandan muchísimo esfuerzo y tener que estar con una energía a tope. Yo pienso que creo que merezco la posibilidad de replantearme, porque se necesita estar con muchísima energía para seguir con un vínculo tan fuerte como el que yo tengo con esta institución. Entonces sí lo voy a reflexionar, sí me lo voy a replantear. No lo hice hasta ahora porque creo que no merece que mi energía, mi cabeza esté en otro lado. Más allá de lo que estábamos jugando, que era muy importante, era algo que nosotros teníamos deseo de ganar y no quería ir más allá. O sea que por eso mismo a partir de ahora, después de haber disfrutado el día de hoy, voy a replantearme seriamente. Bueno, la palabra del gran estratega, como les decía, está la gente de River festejando, pero también mirando de reojo qué es lo que va a ocurrir. El hit de la noche, después del que le va a decir ahora Darío Villarruel, fue Gallardo es de River no se va. Termina el contrato de Gallardo, pero además termina el ciclo de Donofrio, que es el hombre que lo llevó. ¿Queda algún objetivo deportivo para Gallardo en la Argentina hoy? ¿Donofrio llevó a Gallardo o llevó a Francescoli y Francescoli llevó a Gallardo? Es así como lo contás vos. ¿Y quién llevó a Diego Armando Maradona ayer a la cancha de River? La gente. Porque fue emotivo, para mí, sin antecedentes, nunca visto, que antes del partido, cuando se produce armar el 10 en la cancha, la hinchada de River comenzó a gritar Diego, Diego, y no sé si te diste cuenta, cuando River hizo el cuarto, en el máximo momento de ebullición de la hinchada de River, otra vez Diego, sí. Diego. Bueno, una muestra más de que Diego ha trascendido camisetas, clubes, como decía Darío, se ha formado el 10 con los dos planteles, algo que fue distintivo de esta fecha por la cercanía del primer aniversario del fallecimiento de Diego, y en un estadio monumental donde Diego ha vestido la camiseta de la selección, pero nadie puede desconocer el vínculo con Boca. Sin embargo, Diego zanja esas grietas también. Se puede decir que los tiene alquilados River, ¿no? Y es grande la diferencia en el historial, es el clásico más antiguo del fútbol argentino, pero hasta se veía ayer, Víctor Hugo, cuando la gente estaba llegando a la cancha. Esa sensación cuando venís en ganador, y River lo sentía, ayer era cuestión de un rato, le aguantó un rato Racing y después fue muy clara la diferencia de River, que es un justo y merecido campeón. Alexis, un gusto, ¿eh? El gusto es mío, siempre. Hablábamos de alquileres y aquí está Estefanía Pozzo. Sí, porque el presidente de la Cámara de Diputados hizo referencia que quizás se va a trabajar una nueva regulación para este mercado. Sabemos que es un gran problema para las personas el nivel de aumento que están teniendo, no solo por la variación anual, sino también porque el mercado tiene muy poca oferta y subieron mucho los precios. Vamos a analizar después cuáles los problemas en la implementación de la ley, pero antes que nada vamos a escuchar a Sergio Massa, que de esta manera hacía referencia justamente a esto, a la ley de alquileres. En el gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, la ley de alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino. Tenemos también que discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tienen a lo largo y a lo ancho del país.
Se aprobó en 2020 la ley, hay que decirlo, se viene trabajando hace un montón, pero es del año pasado. El ministro de Hábitat hizo referencia también a esta regulación y dijo esto que vamos a ver ahora. Cada jurisdicción tendría que tener su regulación. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que más dificultades tiene al respecto y que expulsa habitantes constantemente, para tener una referencia, 300.000 habitantes menos que en 1949, y justamente es el lugar donde mayor dificultades de posibilidades de alquilar hay. Entonces me parece también, resolver en una jurisdicción la más rica de la Argentina a partir de una ley nacional y que esa ley nacional sea lo mismo, yo sé, para un lugar del norte de la Argentina, del sur, de la Patagonia, de la Mesopotamia con la Ciudad de Buenos Aires, me parece que en una Argentina tan heterogénea creo que habría que haber leyes más particulares y leyes provinciales. 300.000 habitantes menos que en 1949, esto ha dicho Ferraresi. ¿No es asombroso? Es asombroso teniendo en cuenta también que en la Ciudad de Buenos Aires hay mucha vivienda ociosa y no se para de construir, no es que hay menos habitantes y hay menos lugares para vivir, no hay grandes parques. Y a todo esto el proyecto pasa, después lo vamos a ver a la reta en la columna, llegaron un alto de proyectos, me tendría que parar para marcarles a ustedes la altura. Una mesa era, una mesa de proyectos. De proyectos. Pero ninguno tiene que ver con estas cosas, tienen que ver todos con los proyectos inmobiliarios que ellos están haciendo para aumentar un cierto tipo de negocios inmobiliarios. Y el problema es justamente eso, cuánto se le destina al sector inmobiliario beneficios y en general el acceso a la vivienda no se mira como un derecho, por lo menos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires, y creo que ese es un problemita respecto de las declaraciones que hace Ferraresi, porque si se deja solo a los ejecutivos locales... Quiero decir antes que pasan dos cosas en el mundo. Una tiene que ver con la actitud expulsiva que todas las grandes ciudades, hay que reconocer, tienen. Tengo amigos, periodistas, con los que pasamos toda la vida y los encontré cada vez que tuve la suerte de estar en París, por ejemplo. Ninguno de ellos, Jean-Luc Thomas, Jorge Forbes, sus familias, se pudieron quedar en París. Fueron a vivir a 200, 300 kilómetros buscando alquileres que se pudieran pagar con las jubilaciones, porque es toda gente de mi target. Pero esta es la realidad. En todas las grandes ciudades pasa algo así. Pero Buenos Aires debe ser en estos momentos la más expulsiva de esas ciudades. Y otro tema que hizo posible que ocurra lo que señaló Ferraresi, posiblemente sea la pandemia. Van a retornar, pero mucha gente salió de las ciudades, de los conglomerados más importantes durante la pandemia. Sí, se buscaron, por ejemplo, en la ciudad empezaron a buscarse más PHs, o sobre todo en la primera, podemos decir, en el primer cordón del conurbano, más cerca de la Ciudad de Buenos Aires, más casas con más ambientes, aire libre y demás. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tuvo la ley de alquileres que está vigente? Bueno, depende a quién escuchemos, pero vamos a ver una placa en pantalla. Hay menos oferta de departamentos. Por supuesto, tiene que ver con la cuestión especulativa. Los propietarios y las cámaras inmobiliarias se quejaron muchísimo de la cantidad de tiempo, de que pase de 2 a 3 años. Y entonces, por eso muchos retiraron algunos de los departamentos en alquiler. Esa gente después vuelve, porque es mucho el gasto que se les origina sin ingresos. Entonces, no es el más preocupante de los aspectos. No, pero sí lo que sucedió al mismo tiempo es que aumentaron muchísimo los precios de los alquileres. Si uno busca alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, un monoambiente por menos de 29.000 pesos, y le digo, en un barrio que son los barrios más baratos, ni que hablar de los barrios más caros, ¿no? Detrás de todo esto siempre está la inflación, porque el drama es que a los dueños de los departamentos ese aumento todavía les es insuficiente. Y a los que tienen que alquilar les resulta imposible. Entonces ahí están trabados. Ninguno sale mejorado de la situación. Y no, porque las propiedades están en dólares además. Entonces, para el inquilino es imposible alquilar, y para el dueño, para el propietario, es una inversión que no tiene, en relación a lo que significa, no tiene sentido. Pero ahí tenés entonces también el problema de la no regulación de los precios de los alquileres, como sí existe este debate en otras ciudades. Hemos hablado del plebiscito, por ejemplo, en Berlín, donde se pidió que haya algún tipo de decisión del Estado, de intervención del Estado en el mercado inmobiliario, porque no estamos hablando nada más y nada menos que de vivir bajo un techo. Habrá que ver.
Darío, ¿cómo podemos seguir viviendo cerca del obelisco que allí estaba, tan representativo de la ciudad de Buenos Aires? Ahora, Darío. Hablamos de Mauricio Macri. Insiste, su padrino jurídico, como él dice, Pablo Lanuse, va tirando escritos en todas las jurisdicciones. Como la Cámara de Mar del Plata le dijo que no a la recusación por segunda vez, también lo había dicho el juez Martín Bava. ¿Qué hizo rápidamente Pablo Lanuse? Apeló a la Cámara de Mar del Plata para que intervenga la casación, para que revisen la recusación del juez. ¿Qué casación es? ¿Quién está en esa? Sala 2. Sí, Maíque. Los doctores Maíquez y Jacobucci. Yo le digo uno de los Dalton, esos Maíquez son... Ese Maíquez es Carlos. Es el papá, es el más grande. Es el papá. Los Maíquez son varios en la justicia. Papá y 2 hijos. Sí, los hijos y las señoras y... Bueno, esa es la familia judicial. Tiene que ver con la... Pero era un empleado de María Eugenia Vidal. Exacto. Maíquez. Exacto. Digo bien. Y es miembro del Tribunal Oral. Jacobucci no mejora la performance. Tiene mucha trayectoria, mucha experiencia, muchos años, es serio. Bueno. Pero lo grave, Víctor Hugo, acá el que hace lugar a la apelación es la Cámara de Mar del Plata, que ha funcionado muy bien. Se ve que el sol, el aire, a los camaristas de Mar del Plata, dice cada vez que viene Macri, ¡pum! Tiene razón. Porque una recusación no puede ser tratada por la Cámara de Casación. Dice el código claramente que es inapelable una recusación de un juez cuando ya ha sido rechazada en 2 oportunidades y por 2 instancias, el juez de primera instancia y la Cámara de Mar del Plata. Te van a decir que las instancias son de casos distintos. Uno es porque Bava era recusable, según Macri, por animadversión, podemos decir. Y la segunda vez, se me ocurre que es por aquello del secreto. Tal cual. Que abrió una instancia distinta y deben estar diciendo que son diferentes. ¿Se me ocurre? No, porque yo te voy a decir algo. Lo que pasa normalmente es que la Cámara de Mar del Plata dice rechazo el recurso. Y después Macri puede ir en queja a la casación, que es un camino más difícil. Porque si la Cámara de Mar del Plata, que resolvió confirmar que no había que sacar a Martín Bava, dice vamos a casación, la Cámara, Víctor Hugo, lo que está diciendo a casación, me pude haber equivocado. ¿Cómo 2 jueces van a abrir la instancia de un fallo que resolvieron ellos, que lo firmaron, y claramente le dicen a Pablo Lanuse que el juez Martín Bava tiene que seguir estando al frente de la causa? A todo esto te cuento que los plazos están vencidos y que la semana que viene tiene que resolver el juez Martín Bava si procesa o no a Mauricio Macri. Y por eso el apuro de Lanuse de presentar recursos, de tirar escritos en cualquier jurisdicción, a ver si alguno prende y beneficia a Macri. El mundo está en conflicto y un tema que sería el más trascendente de la humanidad hoy día, pero que ha sido opacado por el COVID-19 y toda la muerte que provocó, es el de la migración. Ese mundo en conflicto marca que haya esa tensión entre Francia y el Reino Unido por la crisis migrante. Siempre, por ejemplo, Le Havre, que es el título de una película maravillosa sobre la cuestión migrante, Calais, están en el centro de la atención. Dije atención y ahora voy a la tensión entre Francia y el Reino Unido. Macron y Boris Johnson se están acusando por la muerte de 27 migrantes en el Canal de la Mancha. Se cayeron, pobrecitos, del bote que los estaba trasladando. El ministro británico acusa a París de no haber hecho lo suficiente para impedir los cruces. Y por su parte el presidente francés le dijo que se abstenga de tomar como instrumento una situación dramática con fines políticos propios. Bueno, mira hasta dónde llega la pelea, ¿no? Bueno, Francia y el Reino Unido siempre se mirarán de reojo. Vamos a tomar contacto en medio de estas tensiones internacionales ahora con Chile. Leo Poblete, nuestro amigo allí, nos va a informar sobre lo que está ocurriendo después de la elección, rumbo al balotaje. ¿Quién está haciendo las cosas bien? ¿Los 2 partidos? Es decir, la derecha y la izquierda. ¿Cuál se une? ¿Cuál está trabajando seriamente
para ganar la presidencia de Chile. Leo, un abrazo, buenas tardes. Un fuerte abrazo trasandino para vos, Víctor Hugo, y para todos y todas quienes sintonizan C5N a esta hora. Y bueno, después de nuestro último contacto el día lunes con respecto a las elecciones, al balotaje que se viene el día 19 de diciembre, ya ha decantado un poco más esta situación por parte de la derecha. Como te imaginarás, siempre con la misma disciplina de siempre, ellos se han unido detrás de la figura del pinochetista José Antonio Kast, desde naturalmente el partido de José Antonio Kast en la extrema derecha, el partido republicano, hasta la derecha más moderada, si se quiere, más liberal, que es Evolución Política, Evópoli, así se llama ese partido, ya han declarado su apoyo al candidato del pinochetismo. Del lado de la izquierda, bueno, se ha favorecido, o mejor dicho, se ha desarrollado ese cuadro de forma bastante interesante, no con la misma disciplina que lo ha hecho la derecha, pero sí así son las cúpulas de varios partidos, Partido Socialista de Chile, el PRO, que es el partido de Marco Enrique Minami, ya desde el mismo domingo a la noche manifestaron su apoyo a la figura de Gabriel Boric. La Democracia Cristiana tiene su junta directiva en estos días, creo que era hoy o mañana, en donde van a definir si van a apoyar a Gabriel Boric. La presidenta de esa tienda, sí, quien es Carmen Frey, la hija del fallecido expresidente Frei Montalva, ya se sacó una foto con Gabriel Boric, así que eso está evolucionando favorablemente. Y lo más interesante es que en las bases, o sea, por debajo de las cúpulas de los partidos, mucha gente ya está trabajando territorialmente para que gane Gabriel Boric al candidato del pinochetismo el 19 de diciembre, Víctor Hugo. Leo, muchísimas gracias, un aporte magnífico como siempre, un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hemos vivido momentos muy duros frente a la televisión. El ataque a un señor que trabaja en una playa de estacionamiento por un muchacho de 17 años de una agresividad pocas veces vista, conmueve. Conmueve porque además la persona está grave, porque hoy estuvieron aquí sus hijas y uno de verdad que costaba ver la nota en la medida que se apreciaba el sufrimiento que esto ha provocado. Ha llegado la versión de que el padre de ese muchacho llamó tan solo para preguntar cuándo podía ir a buscar el auto, lo cual marca que el espanto del chico viene con sello de garantía. Da toda la impresión, ¿no? Víctor Hugo, la noticia de hoy es que el fiscal juvenil de Capital Federal ha pedido la detención de este menor de 17 años, porque no confundamos, es punible. Los inimputables son de 14 a 16 y esto se llama por ahora lesiones gravísimas. Y ojalá que sea para siempre lesiones gravísimas, porque está muy grave el playero, un señor que se lo ve tranquilo, aunque ya instalaron la teoría de que había habido discusiones por el tema del rayón del auto, que en realidad el playero tenía algún objeto contundente. Bueno, esto es lo que dicen los que estaban alrededor, que era toda la familia. Bueno, pero no hemos visto que el objeto contundente, que, bueno, este ya cuando es el golpe, pero si vemos al principio, no sé, el señor toma un bate de béisbol, parecería que es, no sé si exactamente es eso, ahí lo tiene en la mano, habla con una persona, el agresor está al lado, o sea, no es un tema con el agresor. El agresor viene y empieza a decirle, evidentemente, insultos, tanto es así que la joven que lo acompaña, supongamos la novia, la hermana, trata de contenerlo y él le pega de esta manera, a mansalva, con una cobardía que describe claramente al personaje. Un nivel de violencia que no se puede tolerar. Cuando me dijeron que el padre llamó para decir cuándo podía ir a buscar el auto, de verdad, uno dice, de tal palo tal astilla, porque esto es un auto de gran marca, esto es clase social, alguien que no tolera que un trabajador en un sitio humilde le responda, me da la sensación que con muchísima tranquilidad, con los brazos pegados al cuerpo, y de esa manera él está hablando con otra persona, y ahí es cuando recibe este golpe atroz de alguien que evidentemente sabe boxeo, porque el golpe que da
Es contundente. o artes marciales, cuando me gustaría averiguar un poco más, conocer el nombre de la persona, saber qué tipo de tuit, por ejemplo, ha emitido. Vean ustedes la precisión del golpe, esto es de academia. Víctor Hugo, este es el segundo video que aparece, porque primero apareció el otro, y esto, recordemos, fue días atrás. Tuvo repercusión el hecho porque estamos viendo el video, porque si no nadie se hubiese enterado y el hombre estaría todavía esperando que mejore su salud, ¿no? Sofía Barruti, muy buenas tardes. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Arturo López está luchando por su vida, bien lo decías vos, en esta especie de crónica que hacías. Y nosotros nos encontramos en la Fiscalía número 4 a la espera de una determinación del fiscal en conjunto con la jueza, la magistrada que estamos... A ver si Pablo Mesina está con posibilidades de conectarse con nosotros, porque Pablo está con el encargado del garage. Esperamos unos minutos y mientras tanto vemos este video que es menos conocido, tomado desde adentro. Exactamente, Víctor Hugo, como vos dijiste, se ve muy bien cómo lo calcula el menor y previamente... Te pega claramente a traición. La persona no espera ese golpe de ninguna manera. Está mirando a la persona, a la señora... Aparentemente la mamá, la señora. La mamá del chico. Exactamente. O sea, iba la mamá, jóvenes, una mujer otra joven. persona... Y otro familiar. Y el tipo le pega de esa manera, a mansalva. Escúchame. Ahí está el tipo, la joven que lo acompaña. El hombre deja claramente al lado de esta persona eso que no se sabe por qué lo había tomado. Está Pablo Mesina en línea. ¿Dónde? Así es, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en el garage, donde ocurrió el incidente. Allí, en ese lugar fue donde Arturo fue salvajemente golpeado, como ustedes recién lo mostraban, imagen de adentro y también de afuera. Y Marcelo es el apoderado de esta empresa. 11 años trabajando Arturo aquí en este lugar, una persona muy respetada, muy querida. Y bueno, no salen todavía, por supuesto, de la conmoción porque su estado de salud continúa, lamentablemente, todavía en la misma condición sin tener una evolución notable favorable. Marcelo, bueno, gracias por este momento. Preguntarte algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ocurrió en el momento del hecho, ¿no? Porque se habló que la familia estuvo aquí hasta que llegó la ambulancia, que fueron los primeros que llamaron, que el padre de este menor de edad agresor se enteró mucho tiempo después, pero esto no fue así. Bueno, algunas cosas que quieras aclarar de lo que ocurrió en ese momento. Vos llegaste prácticamente al instante. Sí, 15 minutos sucedido el hecho que me comunica el cajero que estaba en la playa de que había sucedido este incidente con Arturo. Y bueno, ahí es cuando venimos acá, estaba Arturo tendido en el piso, siendo atendido por clientes que habían llegado y una chica que salió, que estuvo hablando con ustedes, Liz, que fue lo que dieron las primeras atenciones. Bueno, ¿Una médica? No, y una médica. Una médica que es una vecina de acá, de la torre, que también que es clienta de acá, que lo conocen a Arturo de todos estos años que están acá, el padre. Le hacen la primera atención y no es la madre la que llama al médico, es una de las personas, o no sé si es Liz o una de las personas que estaban acá que llamaron primero al 911 y después llamaron al SAM. ¿Y se quedaron hasta que llegó la ambulancia? No se quedaron, Fue la atención que le brindaron fue la que se vio en la cámara de ese momento, que después cuando trataron de reanimarlo, cuando ya empezó a venir más gente, inclusive cuando el chico se va, la persona que sale de testigo trata de demorarlo, que salió a la calle como para irse o simular que él no tenía nada que ver con el hecho, ¿no? Porque se ve que está llamando a un policía que después entra con él de celeste. Entra acá, él mira al cuerpo de Arturo que está tendido, lo mira como diciendo, bueno, ya lo noqueé, parecía que decía. Marcelo, para que quede claro, le da una trompada, lo noquea, cae al suelo, se golpea la cabeza, había asistencia por parte de personas y vecinos y dejaron el cuerpo tirado, abandonado, desmayado, no se quedaron a esperar a la ambulancia, a ver qué pasaba, directamente se fueron. No, lo único que hicieron fue lo que se vio en cámara, que fue uno de los chiquitos que estaba con la madre,
que fue al baño del fondo, le tiró el agua y le tiraban agua de ahí hasta que vino más gente, más clientes que lo estaban atendiendo, socorriendo a Arturo, y ellos se fueron. En una primera instancia se van a la calle, que es ahí a donde nosotros estamos llegando y nos hacemos identificar, somos de la empresa. Y bueno, Liz, que te dejó testigo, que había dejado tirado el auto en el medio de la rampa, me dice, esa es la madre del chico que lo golpeó. Entonces yo me acerco, porque estaba hablando con uno de los policías de afuera, le digo, ¿por qué no traes a tu hijo? Mira lo que hizo, que acá está la policía, que venga a explicar lo que hizo. Y me dice la madre, no, el chico que lo golpeó no estaba conmigo. Claro, como tratando de esquivar. Ya le doy a ustedes para que le consulten a Marcelo lo que quieras. Lo último de mi parte, el papá del agresor, del menor, ¿se comunicó cuándo estaba preocupado por Arturo? ¿Qué pasó? Bueno, viene la ambulancia de examen, se lo lleva al Argerich. Nosotros que estábamos acá nos vamos atrás de la ambulancia hasta el Argerich. Estuvimos tratando de ubicar a las hijas, todo. Estuvimos hasta las 11:30 de la noche. Volvimos porque justamente nos están llamando de acá de la cochera que había venido la policía a levantar el acta para hacer el secuestro de los autos que estaban arriba. Y en ese momento llama por teléfono uno de los muchachos que estaban en la caja, me atiende y dice, mira, ahí habla el padre, me dijo Javier no sé cuánto, la verdad que no me acuerdo el apellido, y quiere hablar. Yo no quiero hablar, digo, no, dámelo que hablo yo. Entonces, bueno, en ese momento me dice, me están llamando por teléfono. Digo, mira, de acá no estamos llamando a nadie. Dice, sí, pues yo soy el papá del chico que tuvo el incidente ahí, quería saber qué pasó. Digo, mira, si vos está acá la policía, está el juzgado, así que si querés venir a saber qué pasó, arrimata en el garage. Me dice que, bueno, que él no estaba cerca, que estaba lejos. Digo, tu hijo golpeó cobardemente a un empleado nuestro, está en un estado muy crítico, y me dice, ¿y por qué está la policía? Digo, no, porque están procediendo al secuestro de los autos. Pero si los autos son míos, son propiedad privada mía, no tiene nada que ver con mi hijo. Estaba preocupado. Dice, sí, y me repetía muchas veces, pero mi hijo es menor de edad, tiene 17 años, es menor de edad. Digo, bueno, venite con tu hijo, te van a dar el auto y te van a dar las explicaciones. Y me dice, vos sabés muy bien, porque yo como le dije apoderado, habrá pensado que era abogado. Y me dice, vos sabés muy bien que yo no tengo obligación de entregar a mi hijo. Digo, no, pero yo como padre creo que tendrías que darle otros valores. Y bueno, y esa fue la conversación, me dijo que, está bien, dice, yo me voy a... Todo, o sea, hablando todo con una tranquilidad bárbara. Me dice, bueno, yo el día lunes, esto fue el viernes. ¿Preguntó por la salud de Arturo? ¿Cómo estaba? O sea, sí, bueno, en el momento que me preguntó cómo estaba él, me dice, le digo, está bueno, yo le digo a él, le manifiesto que estaba en estado crítico cuando le digo lo que había pasado con el hijo. Y me dice, bueno, que él se iba a hacer cargo de las cosas y que se iba a hacer presente con el abogado el día lunes. Y iban a ir a la comisaría, a la fiscalía, a donde sea, a averiguar qué había pasado, o cómo estaba la situación. Víctor Hugo, allí en la mesa los que quieran hacer una consulta, Marcelo se está escuchando, ¿no? Marcelo, ¿cómo va? Darío Villarruel lo saluda. Un dato... ¿Qué tal? Porque recién con Víctor Hugo veíamos que Víctor Hugo dijo un bate de béisbol que tenía cuando venía caminando, y según me comentan de la fiscalía, era una palita lo que traía su empleado, que venía de algún lugar y la dejó en ese lugar y siguió caminando. ¿Por qué se utilizan del otro lado para decir que había habido una discusión previa? Era una palita para barrer, eso lo que puso ahí, ¿no? Sí, es una vergüenza lo que están haciendo. Sí, es una palita que usan de plástico para levantar las colillas de los cigarrillos que tiran en el piso. Es más, si quieres, la vemos, está acá atrás. Si te quieres acercar, te la mostramos. No sé si llegamos con... A ver. No, vale la pena. Estamos justos. ¿Llegamos? ¿Un poquito? ¿No? A ver. Sino que la busque. A ver, bueno, mientras la va a buscar, porque eso, lo que va a buscar ahora, lo que tiene que ver con la supuesta agresión que podía recibir la familia. La coartada, ahí está. ¿no? Este es el bate de béisbol, ahí lo estás. Ahí está viendo. Ese es el bate de béisbol, mirá. Claro, ahí está. Este es el bate de béisbol que decía. Esto es lo que tenía Arturo en la mano, ¿no? Esto es lo que ustedes que observaron el video, ven cuando Arturo viene caminando hacia la caja y lo deja al costado. Claro, correcto. Este bate de béisbol. ¿Hubo alguna discusión previa? No, fue la denuncia, cuidado. Por acá. Fue la discusión previa, discusión no. Ellos dan conocimiento de la ralladura y
Y bueno, Arturo, como hace siempre, toma nota de cosas, de la denuncia del cliente, dice que se va a verificar la rayadura por las cámaras, porque se ve cuando entra, cuando sale, a ver dónde se rayó, si rayó otro auto. Y si no, bueno, si no se ve y no se encuentra nada y la rayadura está hecha acá, porque el auto se ve que entró bien, nos hacemos cargo nosotros, ahora, la empresa. Siempre. Perdón, ¿hay muchas denuncias de rayaduras en su garage? Porque me llama la atención, ¿no? Tan atento a una rayadura, eso es lo que me sorprende. Yo cuando dejo el auto, la verdad, no me fijo por ahí. Pero es una sensibilidad especial. Fíjate que se vuelve después del golpe tremendo, mira a la persona caída, sabe cómo cayó pesadamente, no se preocupa de nada, sale caminando lo más campante. Son maneras de ser, es un personaje muy especial, me parece, Marcelo. Sí. Son personas especiales, ¿no? Eso no me queda duda. Víctor Hugo, nosotros, a ver, como uno, creo que a los hijos le tienen que inculcar valores y lo que a este chico le faltaban eran valores. Porque no, la rayadura que tenía el auto, que es aparte, todavía no llegamos ni a analizarlo porque estaba en el teléfono de Arturo para que lo vea. En cuanto a lo que me preguntó, la rayadura en todo garage hay rayadura, no son todos los días rayadura, pero bueno, pueden pasar. Es el riesgo de esta actividad, ¿no? Así que... No, lo digo por la reacción, ¿no? Lo digo por la reacción. No, porque la rayadura es un auto, es un daño, hay seguro, ustedes lo pueden cubrir o no, pero el tema de la reacción, por una rayadura, esa reacción es lo que llama la atención, ¿no? No. Eso ya tiene que ver más con la persona, no tiene que ver con... Porque es la primera vez que le pasaba algo así acá, porque nunca habíamos recibido una queja de ellos. Venían, dejaban el auto cada semana y bueno, nunca tuvimos problemas. Sí, bueno... Marcelo, ¿son clientes habituales o eran circunstanciales? Eran clientes que entraban y pagaban semanalmente. No se hacía mensualizado porque no estaban registrados como mensualizado. Entonces, cuando son así eventuales, se anota solamente la patente del vehículo. Y bueno, ellos optaban por ese sistema. Más que nada en la época de pandemia, donde esto estaba todo muerto, todo parado, entraron, lo dejaron y bueno... ahora siguieron guardándolo acá en la cochera. Aparte, son de acá a mitad de cuadra. En cuanto a nosotros estamos, Pablo, si te queda algo más con Marcelo. No, solamente preguntar qué pasó con los vehículos, porque sabemos que hubo custodia policial, si siguen aquí los vehículos. Siguen acá los dos vehículos. Vehículos caros, ¿no? Alta gama. Es un BMW y un Mercedes. Okay. Sí. O sea, esos siguen acá todavía, bueno, esperando más definición de justicia. Sí. Nada más por aquí, Víctor Hugo, como ustedes dispongan entonces. Muy bien. Bueno. Un abrazo, Muchas gracias, Marcelo. Para cerrar, Víctor Hugo, muchas gracias por la precisión y la solidaridad con su compañero, que seguramente es lo que determina que haya aceptado esta nota muy ilustrativa, Pablo. Muy importante, muy valiosa. Por cierto, enseguida vamos a estar con Sofía Barruti. ¿Querías decir algo? No, que la verdad es que este testimonio está buenísimo, es muy esclarecedor. La verdad, excelente nota. Un dato, Víctor Hugo. Vos dijiste a traición. En derecho se llama el estado de indefensión de la víctima. Sí, queda muy claro. La toma de adentro, si la podemos ver, porque de frente yo no lo tenía tan claro. Pero esta otra, gracias al equipo... Con qué rapidez. Miren ustedes, el señor está claramente hablando con la mujer y ahí va a recibir el golpe. No está mirando. No, además el joven corre a la mujer. Es parte además de la forma en que el golpe adquiere todavía mayor potencia, porque no hay un solo gesto defensivo de la persona. No intenta ni siquiera retirar la cabeza para amortiguar un poco el golpe. Le pega en seco. Es de una crueldad. Ahora miren con la otra cámara lo que hace después. Vuelve, bueno, acá está lo de la palita, que parecía que algunos querían pensar que, y ahora que sabemos que es una palita, vemos la palita más claramente. Guarda, no hace falta, y se viene, escucha por un instante a la persona, le contesta de una forma evidentemente calma. Ahí está la señora, él da la explicación, baja su brazo.
aparta a la mujer. Y se pone en guardia, Víctor Hugo. Se pone en guardia. Se tira para atrás y queda en guardia. Pero ahora vayan ustedes, la crueldad, la brutalidad de este muchacho. Ve cómo cae la persona. Tiene plena conciencia de la dureza del golpe atroz. Y en medio de la forma desorientada que naturalmente las personas que estaban allí pretenden ayudar, él reaparece en escena y encuentra a ese hombre en esa condición. Acaba de darle un golpe brutal que puede ser mortal. Yo creo que ya el golpe, además de la caída, están siendo el motivo de lo que padece esta persona. Ahí va a entrar nuevamente con una actitud de desaprensión absoluta. Ahí viene. Miren ustedes la manera de avanzar. Y se va, mira su obra maestra, entre comillas, y se va tan campante. Esto es desprecio por la vida, no tomar conciencia de la brutalidad de lo que ha hecho, no tener dimensión de nada, tener una conciencia de clase de un hombre que tiene un bruto auto, se lo han rayado, según él, y entonces, no sé qué querría que en ese instante se lo repararan, se pone cargoso y pesado con ese tema, en vez de simplemente fundamentar la denuncia, y desde el lugar de toda una familia que además procede de esa forma. La señora que está al lado es la mamá, decís. ¿La mamá o una hermana mayor? Ahora me queda la duda. Pero parece más una hermana mayor. Un dato, Víctor Hugo. Vos decías 2 golpes. Escuchemos esto. Adelante, Sofía. Buenas tardes, Víctor Hugo. Estamos en Cabildo al 3000. Acá se dirimió el futuro de este menor de 17 años que le propinó este golpe casi mortal, podríamos decir, a Arturo López, por el que hoy en día está luchando por su vida. Las novedades tienen que ver con la detención. Decíamos en una salida anterior que el fiscal había pedido la detención, pero faltaba la decisión de la jueza. Resulta ser que hubo una reunión por Zoom entre la jueza y el fiscal, y determinaron definitivamente que este joven menor va a ser detenido en lo inminente. Salió por aquí la madre, acompañada por el abogado José Pereira, que no quisieron dar declaraciones. Lo que sí pidió el abogado fue respetar la intimidad familiar en ese sentido, y la intimidad de la madre, que la vimos muy acongojada, salió llorando, pero no quiso hablar con los medios, que aquí estamos, los medios de comunicación. Lo cierto y lo concreto es que la orden de detención ya está autorizada por la jueza, entonces el futuro de este joven de 17 años se va a estar dirimiendo en ese sentido en el plano judicial, porque lo van a detener efectivamente a este hombre, a este menor, culpable del golpe que le propinó a este playero de 67 años y por el que ahora está luchando por su vida. Sofía, extendamos el muy buen informe que nos estás ofreciendo para hacer una crónica entonces de lo que ha vivido ahí, quiénes entraron, detalles de quienes luego ya se han ido y cuál es la situación del agresor. Cómo no, Víctor Hugo, la Fiscalía funciona hasta las 3 de la tarde, pero el fiscal extendió su horario en orden de que vino aquí José Pereira, que es el abogado de este menor de 17 años, ¿no? Ingresó el abogado, nosotros lo esperamos aquí haciendo una guardia periodística, salió y dijo que no iba a dar declaraciones, lo que nos llamó poderosamente la atención, que alrededor de una hora más tarde, entre las 5 y 5 y media de la tarde, volvió el abogado, esta vez acompañado con una mujer que nosotros no logramos identificar quién era. Después dimos en cuenta de que era efectivamente la madre de este menor de edad, y ahí fue cuando salieron, y fuentes en off the record, por supuesto, nos dijeron que efectivamente la orden que justamente en la reunión por Zoom estaban llevando a cabo el fiscal y la jueza se había firmado, y por ende la detención de este joven de 17 años es inminente, que como bien decía Darío Villarruel,
es punible porque a pesar de tener 17 años, no es un menor ni de 14, ni de 15, ni de 16 años, y en esa línea también van a intentar la tentativa de homicidio de este joven de 17 años. Eso fue lo que sucedió. En este momento la Fiscalía no está operativa, el fiscal no va a dar declaraciones, pero tenemos por cierto que la que salió fue la madre, entre lágrimas y contenida por el abogado, que tampoco quiso dar declaraciones, pero sí sabemos que efectivamente esta orden fue firmada no solamente por el fiscal, sino también autorizada por la jueza. Habrá que ver dónde lo remiten, porque es menor, obviamente no puede ir a una cárcel, hay institutos de 16 a 18 años, habrá que ver si queda en una comisaría, hay comisaría de menores, bueno, habrá que ver, no sé si el dato está, porque obviamente se tendrá que presentar detenido, supongo que el abogado lo va a llevar junto con los padres, porque si no lo va a ir a buscar la policía. Creo que debe haber habido un acuerdo de decir, mire, nosotros lo traemos, no hace falta que lo vayan a detener. Generalmente cuando se es menor dan estos códigos para que el abogado se haga responsable de la comparecencia de quién van a detener. No ha trascendido a qué lugar lo van a llevar, ¿no? No, totalmente, Darío. En este momento la información que tenemos es que efectivamente la orden de detención se firmó, pero el hermetismo fue total, tanto del abogado como la madre. No tenemos más detalles y también el fiscal en ese sentido estuvo trabajando y fueron muy escuetas y en off the record las declaraciones que no llegaron de adentro de la Fiscalía. Lo que tenemos, por cierto, es que efectivamente este joven va a ser detenido, no sabemos en dónde, pero tendrá que tener un tratamiento especial por su condición de menor de edad, Darío. ¿Intentaste hablar con la mamá, Sofía? Sí, intentamos hablar, la hemos seguido un par de metros y no quiso hablar, estaba acompañada, como decía, muy acongojada, muy angustiada, con lágrimas en los ojos, pero no nos respondió a ninguna pregunta. El que sí asumió el rol de vocero de alguna manera fue el abogado que estuvo hablando en la pantalla de C5N por la mañana, pero nos dijo que en este momento no era momento de declaraciones y es por eso que también nos pidió que respetáramos la intimidad en ese sentido de la madre, que como te digo, Víctor Hugo, estaba realmente muy acongojada y muy angustiada por la situación, así que de esta última reunión que hubo entre el abogado y la madre, nos enteramos así que no eran buenas las noticias para este menor de 17 años. Qué bien, Sofía. Muchas gracias. Me quedo pensando que el abogado difícilmente pueda asumir un reportaje, Darío, porque son muy contundentes las imágenes de la brutalidad del golpe. Visualmente, esto no tiene mucho arreglo, entonces podés enfrentar a la justicia ahora para decir no fue tentativa de homicidio, fue un golpe, no tenía conciencia de que podía matar. Yo creo que hay que tenerla. Estaba con emoción violenta, porque había habido una discusión. Sí, te diría que la emoción violenta es bastante difícil de mostrar. Yo creo que tenía una actitud hasta pasiva y conocedora de hasta dónde podía llegar. Cuando él se sube el escaloncito amarillo, ya está en una actitud muy agresiva, pero no es una persona violenta, no hay una discusión que vaya subiendo de tono, no hay una actitud desafiante del trabajador. Hay alguien acostumbrado a llevarse el mundo por delante y que como no es escuchado en los términos que él pretende, se sube el escaloncito, lo podemos ver, ahora aquí está. Vale la pena recorrer esto, yo estoy, como todos ustedes, muy afectado, porque esto es una brutalidad de un chico acostumbrado a llevarse el mundo por delante. Tal cual. No hay ahí una emoción violenta. No, la emoción violenta tranquilo. es una gran discusión a la que vos le vas poniendo todo tipo de condimento. Es él el que ya va preparado para darle ese golpe que ahora va a venir. Aparta a la madre, o a la hermana, o a quien sea, y en esa atrocidad da la impresión de darse vuelta y decir ¿qué hiciste? Sí. Sí. Podría uno interpretar que se trata de eso. Qué poco sabemos de primeros recursos. Esto también es... Primeros auxilios, como se dice. Sí, primeros auxilios. Eso quise decir. Yo no mejoro la performance de estas personas. Por ejemplo, lo que hicieron en ese momento, yo cuando veía, la primera recomendación es no mover la cabeza, no hay que mover ni siquiera la cabeza, ni nada, no hay que mover. Eso que están haciendo no se hace nunca, hay que esperar que vengan los paramédicos. Otra cosa que estaba pensando, en esta ciudad siempre pasa algo, que es que la gente está muy agresiva a veces. Uno nunca sabe con qué loco se va a cruzar. Es una... Tremendo esto. Es una barbaridad, atrocidad, uno puede recorrer todo ese tipo de palabras y es muy indignante. Ahí hay un desprecio social
dicho con violencia, que recoge por otra parte un tiempo de mucha violencia que se da en la Argentina. Violencia de clase, además, lo constatamos todos los días. Ya el tema es en lo político y en lo humano. Esta no es una situación excepcional, que por otra parte tiene que ver con un carácter exacerbado que se está estudiando en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver con el tránsito, etcétera, y que tiene varias fuentes de las cuales podemos beber cuáles son las razones. Hacemos una pausa y en el retorno este título que nos deja Estefanía Pozzo. Tarjetas de crédito y pasajes en el exterior. Vamos a analizar un poco mejor la medida o más en detalle la medida del Banco Central y qué es lo que viene hacia adelante. Ya venimos. Primero en C5N, doctor Darío Villarruel. El Tribunal Oral Federal número 5 acaba de resolver sobreseer definitivamente a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, a los demás imputados en la causa en lo que se denominó los sauces Otesur. Recordemos, Cristina Fernández estaba acusada de liderar una asociación ilícita en concurso con el delito de lavado de dinero. Por 2-1, el Tribunal Oral determinó que no están acreditados los extremos para hacer un juicio oral y público en virtud de que no hay delito precedente para que haya lavado de dinero. El fallo tiene 375 carillas. Se resolvió hace exactamente 5 minutos. Los camaristas Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Liliana Paliotti estuvieron reunidos ayer, anteayer y en el día de hoy. Y en Comodoro Pi hace instante que determinan el sobrecimiento también que alcanza a otros imputados como Lázaro Báez, como sus hijos, también a Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Damián Sanfelice, que era alguien que integraba la sociedad, y también se acuerda a Víctor Manzanares, el contador, que una vez vimos aquí en el viejo diario con Víctor Hugo, como Claudio Bonadío lo detenía y lo traía desde Santa Cruz con un chaleco y con un casco y era exhibido en el aeropuerto de Metropolitano como un delincuente. Bueno, después de tantos años, después de Claudio Bonadío, después de Julián Ercolini, después de varios fiscales, después de varios camaristas que confirmaron, el Tribunal Oral hizo lugar al pedido del abogado defensor, Carlos Beraldi, que en un escrito presentó 4 requisitos determinantes para los cuales él decía que no había forma de llegar a un juicio oral porque faltaban elementos básicos para acreditar el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Asociación ilícita. Y él decía, ¿cómo va a haber asociación ilícita si los dueños, teóricamente de las empresas, que dieron para alquilar sus hoteles a 2 empresarios, se supone que estamos hablando de una empresa familiar? Y el tema del lavado de dinero proveniente, teóricamente, de obra pública que se había entregado a Lázaro Báez. Sería el delito precedente. Sería el delito precedente que no existe. O sea, habría un juicio oral sin delito precedente. Con lo cual sería este el tercer caso donde causas que llegaron a juicio oral terminan antes del juicio porque todo estuvo hecho de cualquier manera. Sobreseer a Máximo Carlos Kirchner, Florencia Kirchner, Martín Antonio Báez, Emilio Carlos Martín, Romina de Los Ángeles Mercado, Carlos Alberto Sancho, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián de Sousa, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, Víctor Alejandro Manzanares y Osvaldo José Sanfelice, en orden al hecho que fuera calificado como delito de asociación ilícita por el que fueron imputados en los requerimientos de elevación a juicio de las partes acusadoras, etc. Debe ser este
uno de los más grandes mamarrachos jurídicos. Si no estuviera el memorándum con Irán, que para mí es el récord. Pero falta cuadernos, ¿eh? Falta la causa de los cuadernos, no te olvides. ¿En qué sentido me lo decís? Y que esa también está para juicio oral. Bueno, pero en lo ridículo entra tanto. Y un arrepentido que no lo conocemos. Sí. Que grabó durante varios años y se lo dio a un diario. A mí me parece que esta causa de algo hecho a través de bancos, con las cifras bancarizadas, no existiendo ningún delito precedente de lo que no podía ser un lavado de dinero porque un departamento, quiero saber bien los valores, ahora me olvidé un poco porque intentaría ser preciso, de los alquileres que se cobraban, creo que están en el orden de los $5.000. Llamé antes de anoche, sabiendo que algo podía suceder en esta causa, una persona que tiene un departamento alquilado en Puerto Madero, más chico, bastante más chico que estos departamentos, $4.500 el alquiler. Los precios decían que estaban inflados, acordados, pero de acuerdo a las pericias decían no, que era lo que en ese momento se cobraba. Las pericias dicen eso, es lo que se cobraba. Y entonces, ¿dónde estaría el arreglo? Porque se lo podían alquilar a otras personas también. Tal cual. Al dice, mismo precio. Carlos Veraldi, en uno de los fundamentos, dice que el auto lavado no existe. ¿Por qué? Yo soy dueño de empresas que doy para alquilar. ¿Cómo voy a lavar dinero que yo mismo soy el que genero? Y como decís vos, estaba todo bancarizado, estaba todo legalizado. ¿Cómo es lavado de dinero con dinero bancarizado? Sí. Bueno, termina una odisea en este caso, motorizada por medios de comunicación que son una mafia, llevada a cabo por jueces que se corresponden con esa mafia y que han insultado el derecho en la Argentina durante todos estos años. Capitanes de la deshonra de la justicia en la República Argentina, Julián Ercolini y Claudio Bonadío, que ha arrastrado a la política a lo peor, al comportamiento más soez que uno pueda imaginar, el de Margarita Stolbizer, que actuó de tal manera que terminó enfermando, como si no tuviera ella también hijos, si supiera la nada de responsabilidad que si hubiera existido un delito tenía la joven que recién estaba en pantalla, la hermana de este señor. Es todo un caso tremendo de lawfare, de lo que es la mentira, la asociación de la justicia, de los medios de comunicación y de la política. El más rotundo caso. Margarita Stolbizer llegó a quejarse de que ya no la llevaban a TN porque todo lo que hizo en su vida, trascendente públicamente, era este tipo de acusación. Cuando ya lo tenían cocinado el tema y lo podían llevar a cabo durante años, todo lo que era el enorme desfalco a la verdad que cometían, pues entonces nunca más la entrevistaron. Y ella se quejaba de eso. La pausa, ya venimos. Vacunar, vacunar, vacunar. Es el único camino, la única posibilidad de salvarnos. Estamos muy conmovidos todavía por la información, el primero en C5N del doctor Claudio Villarroel, del doctor Darío Villarroel, he nombrado antes a su hermano, también compañero en la radio donde trabajo, que tiene que ver con el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y todos los acusados en una de las causas más innobles, más bochornosas, más vergonzosas que se hayan llevado adelante por parte de esta justicia demencial que hemos tenido estos años en la República Argentina, con el aporte también de locura de los medios de comunicación. Caso absoluto, total, rotundo de lawfare, de la convivencia incestuosa de los medios de comunicación, la justicia y la política. Vamos a ir a ese tema, pero quiero insistir en lo de vacunar. Porque aquí también nosotros tenemos que tomar nota. El mundo está totalmente preocupado en estos momentos, con muchísima angustia. Miren ustedes lo que hace una semana hemos dicho, se ha dicho en el mundo sobre el tema de las COVAX, que ahora viene a cobrar su tributo. Ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres,
apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Nada menos que eso, un doloroso y rotundo fracaso. Acompáñame con esta información que nos pone en camino de mostrar la iniquidad del mundo. Estados Unidos debió tirar al menos 15 millones de vacunas desde marzo. Esa es una información. Y ahora veamos esta otra. La vacunación en el mundo. Son dos placas que queremos compartir con ustedes. La primera, vacunación en el mundo. 10% mayores de 12 años vacunados en África subsahariana. Apenas el 10%. 55%, 56% en Centroamérica. Y la otra placa marca la vacunación en el mundo yendo ahora a Sudamérica, 86,5%. Vacunados en la Unión Europea, el 65%, saben ustedes que allí hay muchos que no quieren, y los vacunados en Norteamérica, casi el 80%. También con mucha oposición de los antivacunas. Ahora veamos lo que pasa en el mundo, harto preocupante en este momento, la variante africana. Apareció otra forma de COVID. Entiéndalo así, ¿para qué los datos científicos que yo no los entiendo y posiblemente usted tampoco, que es el Omicron? Bueno, es el nombre que va a tener la nueva tragedia que se puede desatar sobre el mundo. La Organización Mundial de la Salud nombra así a la nueva variante y dice que es preocupante. Y ahora vea cuáles son las medidas que quieren tomar, por ejemplo, con África. Important that all of us in Europe act very swiftly, decisively and united. The European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected to limit the spread of the new variant. All air travel to these countries should be suspended. They should be suspended until we have a clear understanding about the danger posed by this new variant. El peligro real que supone esta nueva variante. Esto es lo que también mueve a Europa a una verdadera conmoción. Otra vez, miren, vamos a ver lo de Bélgica. Detecta el primer caso de Europa de la nueva variante en una mujer no vacunada. Por supuesto, los no vacunados son la desgracia mayor que en estos momentos tiene el mundo, si es que el COVID-19 es lo que más nos ha perturbado. Y mire, en Alemania, ayer, a lo que se ha llegado. Ha visto cómo se disparan las muertes por COVID por encima de las 100.000. Francia, por ejemplo, reportó más de 33.500 nuevos casos en menos de 24 horas. Italia, más de 13.700 casos. Una situación que ha encendido, por supuesto, todas las alarmas en el viejo continente ante una evidente cuarta ola. En Portugal, mientras tanto, toman medidas, es el país con más alto índice de vacunación de Europa. Interesante, mire usted esto. El país más vacunado de la Unión Europea impone una semana de contención después de las fiestas de Navidad. Cosa rara, ¿no? El gobierno vuelve a insistir con las mascarillas, los certificados, los test obligatorios en los espacios cerrados, va a sancionar a las compañías aéreas que desembarquen pasajeros sin pruebas de COVID a partir del 1 de diciembre, pero recién va a resaltar un confinamiento cuando haya pasado la Navidad. Llama la atención, pero saben muy bien lo que están haciendo en Portugal. Digamos que merecen un respeto particular. Ahora nosotros con la lucha frente a las mafias mediáticas lanzadas a que los chicos no se vacunen, padres que dudan, inconvenientes que se tienen, propósito del gobierno, particularmente de la provincia de Buenos Aires, de tener a todos vacunados en el mes de abril, estar bien, por si esto que pasa en África, eso que ocurre en Bélgica, lo que sucede actualmente en toda Europa, se viene para acá. Entonces, si se viene, podemos estar pertrechados. Ya la Argentina, por anticiparse en el comienzo de la cuarentena y luego en el tema de las vacunas, ha conseguido una performance que cada día la tiene en una mejor situación. En los últimos tiempos, si vamos a buscar la cantidad de contagios y de muertes por semana o en el último mes, la Argentina figura en puestos como el 145. Figura por debajo, es decir, por arriba, de 20 estados de los Estados Unidos por lo menos. Es impresionante
la actuación de la Argentina. Por eso vale la pena llevarle el apunte a Kreplak. Claro que no pasó la pandemia. Podemos tener algún rebrote, algún aumento de casos. Es muy probable que de cara al otoño y el invierno que viene tengamos una nueva ola, así que tenemos que estar mejor preparados, claro, incluso como están los europeos. Entonces yo creo que el momento del debate es este, porque si nosotros ahora discutimos cómo queremos llegar a marzo, en qué condiciones de vacunación queremos llegar a marzo como pueblo, tenemos que tomar decisiones al respecto de eso. Hay cerca de un 20%, en la provincia un 18%, pero a nivel nacional un 22% de la población que no se está vacunando. No hay nadie, ningún ministro, ningún especialista, ninguna sociedad científica, nadie que sepa de la pandemia, de vacunas, de epidemiología, de salud pública, que no diga que hay que vacunar a los chicos. Hay algunos que están haciendo fake news y tienen quizás demasiada notoriedad mediática. Exacto. O confunden más de lo necesario. Cuando hay cuestiones masivas, habría que pedir un pase sanitario, piensa uno. Miren en Brasil, 58 ciudades suspendieron el carnaval en el estado de San Pablo. ¿Por qué las aglomeraciones van a ser una fuente, otra vez, de contagio? Y como tienen muchos no vacunados, pues entonces hay que tomar ese tipo de medidas. Aquí también vamos a escuchar a la ministra Carla Bizzotti. La propuesta desde el ámbito sanitario, con una mirada de acelerar la vacunación y de minimizar el riesgo de transmisión, es proponer un pase sanitario, una habilitación para las actividades de más riesgo, que son los eventos masivos y los eventos en espacios cerrados, para las personas que tengan su esquema completo de vacunación, al menos 14 días antes. La expresión Carancho les va muy bien. De verdad, no puede ser que en todo estén jugando de esta manera, ya casi ociosa, de la antipolítica, a favor de un poder real conducido por los medios mafiosos que quiere destruir un gobierno y, si es necesario, también la democracia. Ese es evidentemente el propósito y está lo suficientemente analizado. Ya no es nuestra expresión que intentaba anticiparse a estos hechos, ya es algo consensuado claramente que es el propósito que tienen. Miren ustedes la primera denuncia judicial por una decisión del Banco Central que trata de defender lo que es el trabajo en la Argentina. Denuncian al Banco Central por la restricción de compra de pasajes en cuotas. Allá fueron impresentables como son Mario Negri, el hijo de la lista, los más habituales, bueno, el más conocido es Mario Negri, por eso sigue allí. Bueno, esa es la lista de los que fueron a denunciar. Nicolás Boskin, del CONICET, emitió estos tuits, este hilo que nos permite entender. Pero preste atención, porque este tema va a ocupar títulos de los desvergonzados medios. Todos los gastos en dólares con tarjetas de crédito nacionales, sean consumos que aparecen en dólares en el resumen o compras en agencias que aparecen en pesos, toman reservas del Banco Central. Sigamos con el tuit número 2. Es decir, siempre que compras con tarjeta en dólares, le estás comprando esos dólares al Estado, a un tipo de cambio que oscila entre 138 y 175, depende de la capacidad que uno tiene para recuperar el 35% de la retención. Lo mismo que el dólar ahorro, pero sin límite, de $200 al mes. Sigue diciendo Nicolás Boskin, cuando compras algo que insume dólares en cuotas sin interés, el Banco Central le libera los dólares a la agencia. La agencia le da los pesos al Banco Central y es la agencia la que te financia en pesos. Es decir, el Banco Central no va liberando los dólares mes a mes. Otro más. Entonces, si esperamos que el dólar suba, al comprar un pasaje que insume dólares en cuotas sin interés en pesos, efectivamente vamos a pagar menos dólares, pero la aerolínea los va a cobrar igual. ¿Y quién paga? ¿Quién es el sonso que paga? Todos nosotros, porque la diferencia la paga el Estado. Uno más o dos. En una economía con inflación y devaluación, las cuotas sin interés son un subsidio doble. En el caso de los dólares, quien lo paga es el Estado. En el caso de las cuotas en pesos, depende. En Ahora 12 lo paga el Estado, en otros planes son los bancos, tarjetas o comercios. Y la última, de Boskin. Entonces, las cuotas sin interés, atención a esto, son un subsidio. Y en el caso de los dólares, son un subsidio doble. Subsidiar los viajes para no tener dólares
para dar trabajo en la Argentina, que es a lo que vamos a llegar después. Pero mire este tuit de Mario Negri. Mire lo que dice este hombre, pobrecito. Diputados de Juntos por el Cambio, le pedimos la nulidad de la decisión al Banco Central. Atenta sobre la libertad de los argentinos de salir del país, consagrada en la Constitución. Más necio no se consigue. Recordemos lo que decía Macri en su momento sobre estos temas. El 11 de agosto fue una catástrofe y nosotros no reaccionamos en tiempo y forma porque el 11 de agosto se acabó nuestro gobierno. Y teníamos que haber esa noche puesto el cepo, evitar el salto de evaluatorio de vuelta, porque ya era la economía de ellos. Y lo que dice Vidal respecto a lo que esto está sucediendo, mire usted de cómo menciona a la clase media afligida por este tema. Escúchelo. Creo que esta medida es primero un golpe a la clase media que en la mayor parte de los casos cuando viaja afuera lo hace a través del pago en cuotas con tarjeta de crédito. La habían golpeado cuando le pusieron el impuesto a los gastos en el exterior con tarjeta, definiendo un dólar distinto. Otro golpe en la misma dirección. Golpe de cinismo incalificable ya. Bueno, lo calificamos de hipocresía en estado puro. Mire, vamos a mostrar dos cosas de la señora que acaba de hablar defendiendo el bolsillo de la clase media. Primero, durante la gestión de Vidal, las distribuidoras eléctricas ganaron fortunas a costa de los tarifazos. Entre 2016 y 2019, los ajustes aplicados por las compañías, sumados a una fuerte quita de subsidios, significó aumentos en las facturas finales de los usuarios entre 2.000 y 3.500 en apenas 3 años. 3.000%. Mire usted qué bien se cuidaba el bolsillo de la clase media. Y mire lo que tenía que ver con los tarifazos y la deuda. Ahí está, multiplicó por 5.3 el nivel de deuda pública de la provincia. 5 veces metió deuda a la provincia de Buenos Aires. Y más grave todavía, deuda en dólares. Pero llega Patricia Bullrich a barrer con todas estas sandeces para decir una peor. Pongamos el tuit de Patricia Bullrich. Presidente, ¿tengo que ir a hacer compras? ¿Me da permiso? Porque en la Argentina usted decide desde el precio de la carne, los fines de semana hasta las cuotas de los pasajes. A ver, gobierne. La Argentina tiene 45 millones de seres libres, no esclavos de sus estúpidas decisiones. Me gusta que use semejante lenguaje porque permite decirle a ella que es una estúpida. A alguien se lo va a decir, seguramente, como corresponde, porque si entramos en ese desmanejo, si nos deslenguamos de esa manera, pues en consecuencia también habrá que acomodarse frente a lo que viene después. Mire usted a Lacunza, el rey de la metáfora ridícula, explicando aquello del cepo que recién Mauricio Macri mencionaba. Es una decisión, obviamente, de todo el equipo de gobierno, tranquilo, convencido de lo que estamos haciendo, que es lo mejor que podemos hacer para ese cuidado de los argentinos que me pidió el presidente, y sabiendo que son medidas incómodas, que no son las que deseamos en la Argentina que todos queremos, pero son medidas de emergencia que son necesarias para evitar males mayores, entonces privilegiando esas reservas para mantener la estabilidad cambiaria. El presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas, sobre todo para los más vulnerables. Hablaban de los más vulnerables. Fíjense hasta dónde llegan ahora, porque tienen que ser conscientes de lo que decían en aquel momento. Puede ser que se permitan el daño de ir a denunciar en el Banco Central una medida que ellos saben que en las dificultades que hay, estamos saliendo de la pandemia, salimos poco a poco de lo que significó el gobierno de ellos. Y esas explicaciones por los más vulnerables, por los que están tironeados hacia abajo, etcétera, tomaban esa medida. Ahora se toma una medida bastante parecida, si se quiere, y ellos la juzgan de esta manera. Mire, vamos a ir con unas placas que le pedimos a la doctora Julia Estrada del CEPA. Al CEPA le agradecemos siempre, porque esto que va a ver le va a permitir pensar. Medidas del Banco Central de ayer. Atención a la primera, ocultada por los medios mafiosos, yo agrego mafioso. Flexibilización
para importación de máquinas y equipos para pymes. Ahora le vamos a explicar bien. Pero sí tuvo repercusión mediática la restricción al financiamiento con tarjeta de pasajes y otros servicios en el exterior. Segunda placa, y siempre gracias a la gente del CEPA. El Banco Central permite ahora pagar por adelantado las importaciones de maquinarias y equipos con valor igual o inferior a $1 millón. Por supuesto que esto facilita la inversión de las pymes. Y cuando las pymes invierten hay trabajo, y cuando hay trabajo está mejor lo que llamamos clase media. Restricción al financiamiento con tarjeta de pasajes y otros servicios en el exterior. Mire, no se prohíbe la compra de pasajes. Usted no deja de ser libre. No se prohíben comprar servicios en el exterior. Lo único que se limita es su financiamiento en cuotas. Usted puede financiarse de cualquier manera. Mire, de hecho, dice ahí, cualquier persona puede sacar un crédito personal para pagar un viaje o pagar con la tarjeta en un pago, incluso financiarse pagando en cuotas, pagando el mínimo por mes. Está claro. Y esta gente va a denunciar penalmente al Banco Central. Y la mafia de Clarín y Nación dicen lo que están diciendo a gritos en sus páginas, seguramente porque además están en juego sus avisadores. Porque aquí también está el detalle de que las agencias de viajes venden los paquetes, pero después los pasajes hay que comprarlos en determinados lugares, despegar, cosas por el estilo. Grandes avisadores, también de aquí, pero a quien les habla, lamentablemente no se le puede escapar ese detalle porque no se puede hablar de nada. Los dólares al turismo. Mire lo que ha pasado con los dólares. ¿Es significativo el ahorro de divisas que la medida puede traer? Si bien actualmente el turismo se lleva unos 300 millones de dólares al mes, vale destacar que en un año normal ese valor puede llegar a ser el doble, 600 millones al mes. De hecho, en 2017, tome nota de este número, en 2017, gobierno de Macri, llegó a representar 10.000 millones de dólares anuales. Y no puede ser, no debe ser así. Díganme cuándo estamos llegando, la gráfica por otra parte es muy elocuente. Un ahorro de divisas de 600 millones de dólares permitiría financiar 3 de cada 4 maquinarias que se importan y 1 de cada 4 insumos que se traen del exterior para producir y agregar valor en el país. ¿Cuántos podríamos pagar de las importaciones con los dólares del turismo? Bienes de capital 74%, insumos el 28%. Pero bueno, se llega al récord del caranchismo. Mire usted esto que dice este señor, un destacado es. Vamos a subrayar esta información que tiene que ver con Sturzenegger, que no se ha cansado de dañar la Argentina, para no decir de participar de negocios. Allá en el 2000 estaba. Ahora, cuando vino la debacle del neoliberalismo, estaba en el gobierno. Dice, la inflación es una estafa de los políticos. ¿Ah, sí? Bueno, entonces veamos lo que se hizo en tiempo de ustedes. Miren qué estafa estaban cometiendo. Macri dejó la inflación más alta en casi 3 décadas, el 54% casi en el año 2019. Después tenemos la mafia de Clarín, su molotov de hoy. Bueno, varias puso, varias. Miren cuál es en los términos que tienen que ver con lo económico. Estas son las bombas que día a día tira para que la población se asuste, huya, corra despavorida a comprar dólares, a protestar o a lo que fuere. Veámoslo, por favor. Juntos por el Cambio pide que el gobierno, son ellos siempre, Juntos por el Cambio es una existencia en función de ellos, que dé marcha atrás con la prohibición de vender pasajes en cuotas. Atenta contra la libertad. Váyanme buscando la placa en la cual explicamos cuál, con el CEPA, exactamente cuál es la limitación. Se puede viajar tranquilamente. Yo puedo ir y pedir dinero. Lo que no puedo hacer es comprar pasajes en cuotas. No puedo pagar servicios en cuotas de los dólares, porque estoy cerrando el camino a muchas cosas del país. La clase media lo siente, sí. Yo prefiero el clase media que siente que si le van a ayudar a las pymes de esa manera, su trabajo o lo va a mantener o podrá tenerlo si es que no lo tiene.
El viaje, vamos a ver, es por un tiempo. Seguramente esto es transitorio. Son ecuaciones que hay que ir manejando sobre la marcha. Reproche para el gobierno que al sacar la información, el dato, la noticia, no lo hizo con explicaciones. Nosotros tenemos, las hemos buscado todo el día. Hemos trabajado con Anabela Sánchez, Julián Capazo y Juanpi Montes, Onganía de la dinastía de Charlie. Hemos trabajado todo el día. Esto que usted leyó en cada una de las placas es parte de esa tarea. Pedirle al CEPA, por favor, y analizar cada uno de los temas que nos daban. Veamos otra vez la placa en cuestión. Porque ahora vamos a ver a continuación a la mafia de Clarín diciendo que le quitan libertad, porque es lo que siempre juegan ellos. Insisto, no se prohíbe ni la compra de pasajes ni de servicios al exterior. Lo único que se limita es su financiamiento en cuotas. De hecho, cualquier persona puede sacar un crédito personal para pagar un viaje o pagar con la tarjeta en un pago. Bueno, y ahí está. Incluso financiarse pagando en cuotas, ¿eh? No deja de haber cuotas. Hay que buscarlas por otro lado. No en el Banco Central. No manoteándole dólares al Banco Central. Vaciándolo. ¿Qué significa? ¿Usted entiende lo que significan 10.000 millones de dólares en 2017? ¿Usted entiende que si en enero, como se prevé, son 600 millones los que se le manotea al Banco Central, esos son 7.600 millones de dólares en apenas un año? ¿Cómo pueden jugar con esta maldad? Pero hay buenas noticias también, ¿eh? El fútbol para todos, por lo menos para los jubilados, volvió. Vamos a ir a la información de lo que les estoy diciendo, porque ahora PAMI determina que, bueno, veámosla directamente a su directora, a Luana Volnovich, decirlo. El fútbol para todos los centros de jubilados, es la noticia que venimos a darle hoy acá, y que el PAMI pueda garantizar el financiamiento de sostener en cada uno de los centros jubilados toda la estructura que se necesita para ver el fútbol de manera gratuita, es decir, la tele, el pack del fútbol, internet, la conectividad en los centros de jubilados. Todo eso es parte de volver a tener actividades en los centros, que es nuestro compromiso para esta etapa de la pospandemia, y además nos preparamos para el Mundial. Como el año que viene es el año del Mundial, ya nos pusimos en clima y el fútbol empieza a ser ahora una pasión de todos los argentinos. No es que hayan cambiado los jueces, ¿eh? Simplemente se llegó ahora, vamos a hablar del poder real, se llegó a lo que es casi el límite en tiempos que podía tener una causa bochornosa, vergonzosa, que simplemente arruinó la vida de las personas, sirvió para que alguna de ellas se enfermara y estuviera muy, pero muy mal. Eso lo hicieron posible, pongámoslo, estos personajes, lo que llamamos el poder real. Esto es lo que nos tiene muchas veces encadenados a la decepción, encadenados a la mala información, encadenados al lawfare. Vean la tapa de Clarín de hoy. Tapa de Clarín de hoy. Esta es la tapa. Apuran el sobreseimiento. Diego Birse está libre, le digo porque dice ahí detenido por un robo. Eso sin especificar nada. Birse es una persona a la cual le apuntaban especialmente. Pero después el título grande de tapa era: apuran el sobreseimiento de Cristina Kirchner en una causa por lavado de dinero. Estaban presionando a los jueces, no hagan eso, porque tienen que saber con quién se meten. ¿Cuál es el interés que tiene Clarín en todo esto? Bueno, el de haber sido quien pergeñó la maldad, quien la llevó adelante, quien la estimuló, quien sentaba todos los días a Margarita Stolbizer para que dijera sus maldades habituales en este tema. Una causa que había muerto y que justamente por Stolbizer y la acción de Bonadío pudieron retomar, Otesur, Los Sauces, una mezcla que en realidad era lo mismo. Departamentos alquilados a través de los bancos, con dinero que pasa a través de los bancos y con un precio de mercado según las pericias. Usted sabe, usted vive en Puerto Madero, por casualidad y está mirando ahora esta columna. Usted sabe cuánto cuesta un alquiler en Puerto Madero. Un departamento, la mitad de lo que son los departamentos en cuestión, $4.500 de alquiler. Lo sé fehacientemente. $4.500. Habrá por menos, pero $4.500. Este es mucho más grande. El alquiler estaba entre $5.000 y $6.000. ¿Dónde está el lavado de dinero? Otro vendría a pagar esa cifra. No hay vuelta que darle.
en los bancos, sin delito precedente para hablar de lavado de dinero. Ahora lo va a ver en las placas que hemos preparado. Pero antes este tuit del ministro de Justicia Soria, que me parece también interesante. Martín Soria, OTESUR, dólar futuro, cunita, memorándum. Cuando no hay una mesa judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación, y las causas armadas se caen a pedazos. Ahora síganos en estas placas de este tema sobre la causa. No puede haber lavado de dinero. Es muy sencillo. Todos los fondos fueron girados a través del circuito de bancos. Ninguno de estos bancos fue jamás imputado. Clarísimo. Como el agua. El supuesto delito precedente. Los contratos de obra pública ya fueron juzgados y sobreseídos en la justicia de Santa Cruz, ya que Ercolini, que tuvo originalmente esa causa, se declaró incompetente y la mandó a la provincia. Por eso resolvió la justicia de Santa Cruz. Tercera placa, porque mañana usted va a tener que amacarse con todos los disparates que serán capaces de decir, porque están embretados en un pecado capital de la mentira y de la persecución y de la estigmatización. Los contratos de alquiler de inmuebles son absolutamente reales y nunca existió prueba alguna que ni siquiera insinuara algún tipo de simulación ilícita. Y por último, todos estos elementos fueron ratificados por los estudios periciales que se hicieron ahora en la etapa preliminar del juicio. Por eso procede dictar un sobreseimiento sin tener que esperar el bochorno de la audiencia del juicio oral. Esto fue resuelto a eso de las 7 de la tarde. Y el doctor Darío Villarruel, que estaba ansioso esperando la noticia, porque era evidente que si Clarín salía a jugar de la forma brutal, deshonesta, mafiosa, que lo hace habitualmente, y tiraba esa bomba contra los jueces, era porque se veía venir un fallo que querían contener de cualquier manera. Es una historia tenebrosa que tuvo una protagonista que da mucha pena, porque dilapidó el capital político que alguna vez tuvo, cuando nos parecía una persona, bueno, de otra capacidad a la que fue demostrando en la medida que abrazó el establishment y la conveniencia de estar en el templo del mal, en la mafia de TN, que después la descartó, la puso de sobra, nunca más. La llamó cuando ella ya quería hablar de otros temas. No, acá se habla de las denuncias. Acá se viene a ser muy mala. Y si no, no viene, señora Stolbizer. Más la causa que más le involucra de manera directa y personal, porque hay muchas otras investigaciones, pero donde en el medio hay sociedades, testaferros, otras personas. Los Sauces es una sociedad constituida por la familia Kirchner y en la cual quienes cobran las sumas millonarias que pagan los dos grupos empresarios son la familia Kirchner. Entonces acá es muy fácil y el delito es exactamente así. Las pruebas que hay en la causa son tan determinantes. Cuando Cristina dice a veces, no, lo que teníamos era una inmobiliaria que no tenía ni sede, domicilio trucho, 2 empleados que eran el jardinero y Florencia. Él es Víctor Manzanares y acaba de admitir que por orden de la expresidente Cristina Kirchner borró de las actas de OTESUR el nombre de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Víctor Manzanares, el contador histórico de la familia Kirchner, admitió que borró de las actas constitutivas de OTESUR el nombre de Cristina Kirchner a pedido de Cristina Kirchner. La realidad es que todo esto que usted está escuchando, por supuesto ya queda claro, es mentira. En la decisión, creo que 2-1 de los jueces que sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner, que sí estaba mencionada. Ese señor Manzanares, pobre hombre, fue traído en esas condiciones, como si fuera el más peligroso delincuente del mundo. Lo trajeron del sur para poderlo exhibir, porque esta era la manera, TN, Canal 13, Mafia de Clarín, de presentar estas situaciones. De esto no hay manera de recuperarse.
No hay forma. Frente a todo lo que uno ha creído o querido ser en la vida. Eso le han hecho a la gente, matan en vida. Es decir, con una mafia que no tiene necesidad de usar balas, le quita a la gente las ganas de vivir. Ocurrió con Florencia Kirchner, que si hubiese existido la mínima posibilidad de un delito en algo que hace muchos años usted nos escucha decirles que es un mamarracho jurídico, seguro que no tenía nada que ver. Porque en la etapa en que esto ocurría, ella era una niña. Pero la metieron y la agredieron y la atacaron porque un día encontraron un dinero que estaba declarado que tenía en una caja de seguridad. Entonces abrieron la caja de seguridad por orden de un juez y encontraron ese dinero. Y trabajando con lo que hacía Margarita Stolbizer, siempre sumas millonarias, y la confusión, y alguien que hizo algo que no está demostrado, y ahora sí está demostrado que era mentira. De esa forma trabajaron, para poner presa a la gente, para hostigarla de todas las maneras, para crear un monstruo, para generar un daño eficaz a la democracia. No nos olvidemos lo que hicieron en el 2015. Esto es parte también de todo aquel armado que lleva esa... Bancamos otra vez el tuit del ministro de Justicia, Martín Soria, porque es bien elocuente sobre lo que hemos tenido que padecer, sobrellevar, aguantar en la Argentina manejada por la mafia que está ahí a la derecha. Otesur surgen pruebas contra Cristina y Máximo, surgen pruebas. Cristina y sus hijos fueron procesados como jefes de una banda por lavar dinero. Bueno, ahí está Martín Soria, Otesur, dólar futuro Cunitar Memorándum. Cuando no hay una mesa judicial, esa que tiene fugado a Pepín, a Macri eludiendo cuanto pueda la justicia en las causas de espionaje, a Garabano tratando de llevar la causa de Mar del Plata a como dé lugar a Comodoro Pi. Cuando no hay una mesa judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación, y las causas armadas se caen a pedazos. Todos los días se desmorona una mentira de ese poder real, que está muy por encima, naturalmente, del poder político. Ese poder real que genera, por ejemplo, historias como las que llevaron a uno de los hombres más decentes de la política de la Argentina y más admirables a título personal, como el doctor Goyan, a ser el partícipe necesario de una fabulosa mentira bien urdida para jugarla electoralmente, aquella de la platita, la billulla. Que se produjo una fake news sobre mí tremenda, sobre lo cual se hizo una construcción mediática con el tema de la platita. Fake news. Ustedes saben que fue una fake news. Ustedes saben que fue una fake news. Si me dejan explicarlo. Sí, claro. En un reportaje en donde Ernesto Tenenbaum me pregunta determinadas cosas y me pide, por favor, dice, no me hagas tu interpretación de los hechos. Contame qué es lo que dice la gente, lo que vos escuchás de la gente. Y yo cuento, porque me pregunta respecto al tema escuela, bla, bla, y cuando llegamos al tema de la foto, cuento lo que yo escucho en una reunión con jubilados. Esa foto, la que hablábamos recién. Entre dos personas, ¿no? Entonces yo soy testigo de eso y cuento. Una persona le pregunta a la otra y le dice eso. Con lo cual el título era, si querían poner un título, Goyan dice que una señora le dijo eso. No era noticia. Dice, Goyan dijo eso. Y se hace una construcción mediática. Todo el tiempo es claramente medios que juegan. Daniela Ballester, Antonio Fernández Llorente, Fernando Borroni, debate abierto. Esta es la continuidad formidablemente periodística en C5N. Por nuestra parte, desearle un buen fin de semana y, si Dios quiere, reencontrarnos el lunes a las 6 de la tarde con mi gratitud a Anabela Sánchez, a Julián Capazo, a Juanpi Montes Onganía de la dinastía de Charlie hoy y a Federico Ferro, que seguramente debe estar contento como llevamos las cosas adelante en esta jornada. Y aquí a Pato del Vecchio, detrás de la cámara, que es un cómplice con una enorme atención, me hace sentir que lo que estoy diciendo es importante. Gracias, Pato. Amigos, hasta el lunes.